Buenos días para todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a trabajar el webinar número 3 de esta nueva tanda, de esta nueva temporada de webinars que hemos querido hacer para ustedes con productos de la fábrica de soluciones que tenemos en Conix para mejorar o eficientar las operaciones de todos nuestros clientes. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy crítico, bastante importante, y son los sistemas de cadenas de frío, trabajados con un partner estratégico pues, que tiene Conix. Contamos con la presencia de Mariana Betancourt, la directora comercial de MB Ingeniería SAS. Entonces le damos la entrada y empezamos a desarrollar la temática. Sara, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para todos. Juan, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de Conix. Vamos a hablar, como tú decías, un poco sobre esa eficiencia pasiva que va desde el tema del diseño, de cómo desde el diseño podemos conceptualizar toda esa inversión y todas esas compras inteligentes que vamos a tener en la cadena de frío. Me presento pues, para todos, mi nombre es Mariana Betancourt, como decía Juan José, yo soy la directora comercial de la empresa MB Ingeniería. Soy ingeniera mecánica y llevo alrededor de más de 6 años enfocada en todo este tema de temas de aire acondicionado, refrigeración y todo lo que vamos a ver pues, en el día de hoy. Como contenido para el día de hoy vamos a hablar sobre 3 focos importantes, o vamos a tener 3 temáticas. La primera es la importancia de la cadena de frío. Luego vamos a pasar un poco a ver cuáles son esos beneficios que tenemos desde la conceptualización de un diseño. Y finalmente vamos a hablar sobre aquellas inversiones inteligentes en frío o aquellos parámetros o características que debemos de tener en cuenta desde una inversión. Para arrancar a hablar sobre el tema de la importancia de la cadena de frío, tenemos que empezar a clasificar el tema de los alimentos. Entonces vamos a arrancar hablando sobre esa clasificación de riesgo que tenemos para los alimentos, iniciando con los alimentos de alto riesgo. Estos alimentos son aquellos que tienen las condiciones necesarias que van a favorecer el crecimiento de los microorganismos. Son aquellos alimentos que tienen una elevada actividad del agua, van a tener poco grado de acidez, van a tener un alto contenido proteico y la característica principal de estos alimentos es que requieren un control estricto de la temperatura, tanto en la cocción como en la conservación. La segunda clasificación que vamos a tener son los alimentos de bajo riesgo. Estos alimentos son aquellos donde los microorganismos tienen más problemas para sobrevivir, es decir, son alimentos que vamos a encontrar más secos, con más grado de acidez y son más estables a temperatura ambiente. El riesgo de estos alimentos no está asociado, como en los anteriores, al control de temperatura, sino que aquí está más asociado al tema de malas prácticas de manipulación como tal. Algo súper importante que tenemos que tener claro es que el riesgo cero no existe, es decir, no existen alimentos donde no vaya a haber digamos como una actividad de los microorganismos, sino que vamos a tener siempre alimentos donde hay un elevado actividad de microorganismos que van a generar que siempre tengan riesgo, solo que tenemos unos que son de más alto riesgo y otros de bajo riesgo. Teniendo en cuenta esta clasificación de los productos como tal, entonces se hace importante hablar del tema de la temperatura, porque es uno de los principales parámetros para controlar el crecimiento de los microorganismos patógenos que son los responsables de las intoxicaciones alimentarias. Entonces, como vemos al lado izquierdo en la gráfica, vamos a tener como un termómetro donde estamos ubicando en una zona central, una zona llamada zona de peligro, que es una zona que se establece entre 5 grados aproximadamente y 60, donde las bacterias y los microorganismos van a tener más actividad como tal y van a estar más propensos al crecimiento. Estos rangos de temperatura me van a variar un poco dependiendo del tipo de producto, pero en términos generales estamos hablando de esta misma zona. Por encima de 60, ya llegando a los 70 grados centígrados, se habla que es una cocción adecuada y por debajo empezamos a hablar ya del tema de refrigeración, que es donde empezamos a controlar y a mirar cómo es ese comportamiento de los microorganismos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es ese comportamiento de lo que veníamos hablando y por qué la importancia de la temperatura.
Entonces tenemos un producto que se encuentra a temperatura ambiente, estamos hablando aproximadamente de unos 30 grados centígrados, donde vamos a tener un rápido crecimiento de los microorganismos, donde hay una elevada actividad microbiana y donde obviamente se están desarrollando y están haciendo que el producto empiece a dañarse más rápidamente. Empezamos a disminuir la temperatura llegando a 10 grados centígrados, donde nos encontramos que ya empezamos a hablar un poco de temperatura controlada, donde algunos de los microorganismos de los productos empiezan a dejar de ser tóxicos. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezan a bajar un poco esta actividad microbiana, y esta es la razón de por qué la mayoría de las salas de proceso se tienen que tener a una temperatura controlada, más o menos en el rango de 10 grados centígrados. Continuamos bajando como tal esta temperatura, nos encontramos en un rango de 4 grados centígrados, donde los microorganismos ya empiezan a dejar de crecer. La mayoría de microorganismos empiezan a tener una actividad metabólica un poco más lenta y empezamos a tener como esa latencia en estos microorganismos. Pasamos los 0 grados centígrados y empezamos a hablar ya del tema de congelación, donde empezamos a hablar de unos rangos de menos 12 grados centígrados, donde la mayoría de las bacterias ya no crecen a esta temperatura, y finalizando en los menos 18 grados centígrados, donde la actividad microbiana se va a detener por completo. Algo muy importante que tenemos que recalcar es que la actividad o los microorganismos como tal no mueren. Los microorganismos lo que hacen es que entran en un estado de latencia, donde se quedan en una forma como quieta, donde no va a haber actividad, donde no se van a seguir desarrollando, sino que quedan como tal en un estado latente. Ahora, ya habiendo clasificado los productos, hablando un poco de la importancia de la temperatura, entonces ya empezamos a mirar, bueno, ¿dónde debemos garantizar esta cadena de frío? Desde que empezamos con un producto y empezamos a hacer un control de temperatura, se debe garantizar que esta cadena de frío se lleve o se continúe a lo largo de todos los procesos. Es decir, iniciamos con la producción, desde la producción empezamos a tener un control de temperatura sobre el producto, tenemos que garantizar que ese control continúe en el transporte, luego en el proceso de almacenamiento. Cuando llegamos al punto de venta tenemos que estar garantizando que continúe su conservación de la cadena de frío, y finalmente garantizar que al usuario final vamos a llegar con un producto completamente inocuo y garantizando todo el tema de la conservación de la cadena de frío. Entonces, ¿por qué es importante la conservación de la cadena de frío? La aplicación de frío es uno de los sistemas de conservación de alimentos más importantes y más antiguos que conocemos. Esto se debe a que el frío lo que genera, como ya vimos anteriormente, va a impedir que los procesos como la alteración metabólica de las proteínas y otras reacciones causen la degradación de los diferentes alimentos. Acá es importante también hablar, hace aproximadamente unos 7 años, más o menos desde el 2015, las Naciones Unidas establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos van enfocados en todo el tema de consumo responsable, eficiencia energética, y todos los países están comprometidos a aportar en cada uno de estos 17 Objetivos de Desarrollo. Desde la aplicación de lo que nosotros manejamos o desde la industria en la que nos encontramos, sea desde el sector agrícola, sea desde el sector cárnico, avícola, toda esta parte de producción de alimentos, tenemos una responsabilidad muy grande con todo este tema de preservación de la industria. Cada año se estima que 1/3 de toda la comida producida, lo que es equivalente a 1.300 millones de toneladas, con un valor aproximado de $1 billón, acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. Esto es una cifra realmente alarmante en la cual nosotros, como entes involucrados en todo este proceso, debemos de ser conscientes y mirar cómo desde nuestro día a día podemos aportar para una producción y un consumo responsable. Otro de los objetivos en los que nosotros desde la industria en la que nos movemos nos podemos enfocar es el objetivo de desarrollo número 2, donde habla del hambre cero. El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre. Entonces, es algo latente el aumento de la producción agrícola y la producción alimentaria que hemos llevado en los últimos años, pero debe ser también un aumento responsable y enfocados en garantizar
Primero, que el producto llegue completamente inocuo al consumidor final, es decir, que este producto no le vaya a causar ningún daño. Y segundo, que vayamos a garantizar que el producto va a preservarse durante el tiempo que se debe realizar con el fin de no tener pérdidas en la producción. Digamos que damos cierre como a este primer bloque, donde hablamos de esa importancia de la conservación de la cadena de frío, de por qué es importante ese control de temperatura en los alimentos. Ahora vamos a hablar entonces cómo enfocamos esa conservación de la cadena de frío y cómo lo evidenciamos desde un diseño. Entonces vamos a empezar a hablar con los beneficios de un diseño y empezamos a hablar sobre el tema de aquellos criterios operativos, administrativos y de proceso que debemos de tener en cuenta en el momento de hablar de un proyecto donde involucramos la conservación de la cadena de frío. Entonces el primero de ellos es el tema de localización. Vamos a hablar un poco sobre configuración, tamaño y apilamiento, que es la altura a la cual deseamos almacenar. Vamos a hablar un poco del crecimiento a futuro, porque es importante tenerlo en cuenta desde el diseño. Y vamos a hablar un poco sobre integración de disciplinas auxiliares. Arrancamos un poco con el tema de localización. Entonces, desde el punto de la localización, que es importante, en el momento que vamos a conceptualizar un proyecto o que queremos empezar a visualizar como una inversión, empezamos a mirar, listo, ¿dónde me voy a localizar? ¿Qué vías de acceso voy a tener? ¿Cuál es el casco urbano más cercano? ¿Cuál es el plan de ordenamiento territorial que me permita tener una industria o que me va a permitir tener ciertas garantías en el corto y mediano plazo? ¿Cuál va a ser la disponibilidad de los recursos? Recursos hídricos, recursos eléctricos y todos estos recursos que necesito para mi operación. ¿Cuál va a ser la geometría de este lote o de esta industria en la cual me voy a ubicar que me permita estar dentro de mi operación y que me permita operar de una forma eficiente? ¿Cuál es el tipo de terreno? Y finalmente algo muy importante es el tema de cuál es el clima. Cuando hablamos del tema de refrigeración y el tema de frío, el clima, la temperatura ambiente en la cual nos estamos ubicando, pues va a ser un factor determinante de qué tan grande o qué tan pequeño va a ser mi sistema de refrigeración. Pasamos ahora a hablar un poco sobre la configuración. Existen diferentes tipos de configuración que podemos manejar en los procesos y en las plantas. Tenemos un flujo en U, que es donde tenemos una recepción y un recibo de forma paralela, pero hacemos como todo el movimiento en U del proceso al interior de la planta. Tenemos un flujo lineal, que es donde tengo recepción y recibo en partes completamente contrarias, y tenemos un flujo en L, como lo vemos en la imagen de la derecha, donde tenemos una recepción y una salida de forma perpendicular, formando como una L. Cada uno de estos flujos tiene sus ventajas y sus desventajas y van a ser aplicables a un proceso, pues, dependiendo cuál sea la logística que vamos a tener, cuál sea el proceso que estemos desarrollando. Entonces, cada uno se aplica muy bien dependiendo de la industria y el proceso del cual estemos hablando. En el tema de apilamiento es muy importante también determinar a qué tipo de altura quiero almacenar. Quiero almacenar a un nivel, quiero almacenar a 2 niveles, 3 niveles, o ya centros de distribución donde podemos empezar a hablar de 4 o 5 alturas aproximadamente. Como complemento a esto, entonces empezamos a hablar un poco sobre el tema de integración de disciplinas auxiliares. ¿Qué son las disciplinas auxiliares? Son todas aquellas disciplinas complementarias a la conservación de la cadena de frío que tenemos que tener en cuenta desde el diseño, es decir, cuál es el tipo de muelle que debo utilizar, 1 por tema de normativa y 2 por tema de cuál es la infraestructura que tengo y que me va a permitir tener un muelle con apertura de puertas al interior, que me va a permitir cumplir como con todo ese proceso de normativa para garantizar un cierre completo y una infiltración mínima hacia el interior. Vamos a hablar un poco acerca del tema de cuál es el montacargas más óptimo que necesito dependiendo del tipo de altura que estoy utilizando, cuáles son los esquivadores que necesito, todo el tema de protecciones de panel, o todo este tema como de disciplinas complementarias a la conservación de la cadena de frío. Finalmente, dentro del proceso de diseño, tenemos que tener en cuenta algo, y es el crecimiento que vamos a tener a futuro. Es muy importante, si se tiene, no en todas las ocasiones se puede considerar, pero es muy importante que si tenemos una visualización y una proyección de números de producción
a, no sé, 5 o 6 años, lo podamos tener en cuenta desde el diseño, porque esto nos va a permitir tener un crecimiento organizado. Entonces vamos a poder determinar cuántas etapas vamos a tener, cuáles van a ser esos tiempos, cuál va a ser el presupuesto que vamos a tener en cada una de esas etapas, cuál va a ser la tecnología que voy a utilizar, porque no es lo mismo hablar de una tecnología para una primera etapa que otra tecnología que vamos a conceptualizar cuando ya hablamos de un crecimiento un poco mayor, y cuáles van a ser esos planos de detalle que me van a permitir tener ese crecimiento organizado. Como etapas del diseño, básicamente nos enfocamos en 3 etapas, cada una con sus características y con sus niveles de detalle. Tenemos una etapa de diseño conceptual, donde nos enfocamos un poco más en un tema de volúmenes, una etapa de diseño básico, donde nos metemos más como a ese tema de volumen y empezamos a mirar al interior qué es lo que está sucediendo, y una etapa final de diseño detallado, donde empezamos a hablar ya de cantidades de obra, de cuál va a ser el tipo de tecnología, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dentro de este proceso de diseño, hablamos primero de un diseño conceptual. ¿Qué vamos a tener en ese diseño conceptual? La finalidad de esta primera etapa es obtener una volumetría, es decir, garantizar que las áreas y los espacios que estoy conceptualizando sí se acomoden a la operación y a lo que yo requiero en el día a día. Entonces, para eso tenemos un análisis de requerimiento inicial, un balanceo de línea. Balanceo de línea se refiere a coger cuál es esa máquina o ese proceso que me va a generar el cuello de botella y empezar a mirar qué pasa hacia atrás y hacia adelante. Un ejemplo, en el sector agrícola tenemos la máquina seleccionadora. Entonces empezamos a mirar, esa máquina se me convierte en el cuello de botella y empiezo a mirar qué pasa atrás. Entonces, cómo debe ser mi recepción de materia prima, cuál debe ser el área, cuál debe ser ese tamaño para garantizar los volúmenes necesarios de esta máquina procesadora como tal. Luego nos vamos hacia adelante a empezar a mirar, bueno, tema de paletizado, cuál debe ser mi área, el tema de enfriamiento, el tema de almacenamiento y finalmente todo el tema de muelles de despacho. Entonces, todo este balanceo de línea lo que nos va a permitir es obtener algo muy similar a la imagen, y es cuál es ese volumen de planta que necesito. Esto, obviamente, cuando hablamos de plantas realizadas desde cero, cuando ya tenemos simplemente una expansión o hablamos sobre algo ya ejecutado, ya diseñado, pues el proceso es diferente, pero también se hace un tema de balanceo de línea. Finalmente obtenemos la volumetría, un análisis de restricciones que es, bueno, me voy a ubicar en este lote, tengo este volumen, pero voy a tener un crecimiento hasta tales años, o cuando crezca en tal volumen voy a tener ciertas restricciones de almacenamiento. Por ejemplo, si la concepción del diseño fue, voy a operar con 3 días de almacenamiento, puede que en el año número 5 ya no tenga 3 días, sino que va a tener 1 día, porque la producción se me incrementó tanto que ya el almacenamiento se me va a quedar corto. Y finalmente tener un presupuesto preliminar desde la etapa conceptual con el fin de visualizar cuál va a ser esa inversión que vamos a tener. Luego que definimos esa etapa conceptual, vamos a un diseño básico donde, como les decía, nos metemos un poco en ese tema del volumen y empezamos a mirar al interior qué está sucediendo. Entonces, cómo se ubica mi estantería, qué corredores necesito, cuál debe ser el ancho de esos corredores para que la operación de los montacargas y de los estribadores sea la más óptima, dónde voy a ubicar mi maquinaria, y bueno, nos metemos como dentro de todo ese proceso en un layout 2D, pues en un diseño de planta. Posterior pasamos a un tema de análisis de tecnología, donde tengo un asterisco que ya más adelante voy a ampliar un poco más este tema. Empezamos con todo un tema de ingeniería básica, que es cálculos de carga térmica, qué tipos de equipos vamos a utilizar, cómo nos vamos a acomodar en esa operación, y finalmente esa definición de disciplinas auxiliares. Aquí, como hablando un poco más de ese tema del asterisco de análisis de tecnología, quiero hablar un poco sobre algo que está sucediendo, bueno, un tratado del Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali, que Colombia ya empezó a ser parte de él hace varios años, donde nos habla que desde hace más de 10 años inclusive, los refrigerantes que tengan un potencial de daño a la capa de ozono, es decir, un ODP, ya tienen que empezar a salir del mercado. Dentro de estos refrigerantes se ubican refrigerantes tipo el R22, por ejemplo, que es de los más conocidos en el sector de la refrigeración. Son refrigerantes que ya no pueden estar operando o que ya tienen que empezar a migrar a otro tipo de refrigerantes.
y empezamos a hablar también del tema del uso de refrigerantes con bajo GWP, que es el potencial de emisiones de CO2 que tiene que ver con el calentamiento global. Entonces esto nos genera como un objetivo de cada que tenemos un proceso de diseño, empezar a analizar qué tipo de tecnología o qué tipo de refrigerante es aplicable para el proyecto en cuestión. Entonces acá tenemos un ejemplo práctico de algo real, donde se comparó un refrigerante sintético versus un refrigerante natural. Digamos que este comparativo, o en ese comparativo se tienen que analizar diferentes características, no solo la inversión inicial, sino también esos costos operativos que vamos a tener con cada uno de los refrigerantes. En este caso puntual, la inversión inicial del refrigerante sintético era menor que la inversión inicial del refrigerante natural, pero cuando se analizaban todos estos costos operativos asociados, vemos que los costos operativos del refrigerante sintético eran más elevados que los del refrigerante natural. Entonces aquí es donde uno empieza a mirar y a comparar y a tener como números sobre la mesa para empezar a tomar decisiones de qué tipo de refrigerante es el más óptimo para la operación. Junto con este análisis empezamos a mirar un tema de consumo de energía, de cuál va a ser ese consumo que voy a tener de acuerdo con mi operación, porque ese consumo de energía va de acuerdo a la operación del día a día que tenemos y cómo va a ser el comportamiento de cada uno de estos refrigerantes. Luego de todo este análisis de refrigerantes y de tecnología, entonces pasamos a un diseño detallado, donde ya empezamos a hablar de un diseño en 3D, que ya empezamos a hablar de una ubicación de evaporadores, de equipos como tal, de un tema de recorridos de tubería, que todo esto tiene que ver con una ingeniería de detalle, que me va a permitir tener un presupuesto ya más detallado y más aproximado a la inversión que voy a realizar, y finalmente me va a permitir tener unas cantidades de obra exactas, es decir, cuánto panel necesito para mi proyecto, cuánta tubería necesito, cuántos equipos y de qué características, y finalmente consolidar todo en un pliego licitatorio con unas características técnicas que me van a permitir buscar en el mercado qué proponentes, digamos, van a hacer parte como de esa licitación y poder empezar a tener comparativos tanto técnicos como económicos del proyecto. Bueno, dando como un poco de cierre a este segundo bloque, vamos a hablar entonces un poco de esos beneficios de todas estas partes que hemos visto, entonces de los beneficios que me trae tener un diseño previo antes de tomar la decisión de hacer una inversión en frío. Entonces el primer beneficio que vamos a obtener es tener una integralidad, es decir, voy a tener la integración de diferentes disciplinas y diseños complementarios que se involucran dentro del proyecto, lo que les decía. Poder involucrar entonces cómo va a ser ese movimiento con el tema de los montacargas, qué tipo de estantería, si es doble altura, si es estantería tipo drive-in, bueno, dependiendo de la operación, qué tipo de maquinaria auxiliar voy a necesitar en el proyecto. Vamos a hablar de un tema de confiabilidad, vamos a tener un diseño basado en las necesidades del cliente, de ustedes, de su operación, realizando análisis desde el punto de vista logístico, operativo, administrativo, desde el punto de vista de cuál va a ser la inversión que quiero realizar. Vamos a tener un beneficio desde el punto de vista de tecnología, garantizando que la tecnología que estamos aplicando está enfocada en la optimización de los recursos. Esa tecnología, digamos, también va a ser muy enfocada dependiendo del sector. Hay sectores que tienen tecnologías muy propias de cada uno que van a generar ahorros y van a generar, digamos, optimización de los recursos. Vamos a hablar un poco de ingeniería aplicada, que es la toma de decisiones a partir de información de valor sobre el sistema y sobre la operación. Y finalmente, el beneficio que nos va a tener un diseño es un ahorro en la inversión. ¿Por qué? Porque vamos a tener un proceso de licitación que nos va a permitir tener un comparativo técnico muy objetivo sobre cuáles son las necesidades que tengo dentro de mi proyecto y finalmente generar ahorros sobre la inversión final que vamos a tener. Ahora, vamos a este último bloque de cómo puedo maximizar mi inversión en refrigeración o cuáles deben de ser esas características o esos enfoques que debo tener. Entonces, la optimización de mi sistema o de toda mi producción debe estar enfocada en 4 factores importantes. El primero de ellos es el diseño, que es el cual hemos hablado pues durante todo este espacio. Entonces vamos a tener que estar enfocados en un diseño donde la selección de equipos debe ser de una forma muy objetiva, de un análisis técnico muy detallado, una ubicación de evaporadores, un diseño de tubería óptimo, aislamiento de tubería y finalmente todo el tema de panel, es decir, todo esto que hemos visto.
La optimización también va enfocada en el tema del proceso. Esto ya habla de cuando tengo una operación actual y es cómo controlo la infiltración, cómo estoy ubicando mi producto. La ubicación de producto es algo crucial dentro de la operación porque dependiendo cómo lo esté ubicando voy a tener un mayor o menor consumo de energía, qué está pasando con la iluminación y qué control y monitoreo de mi sistema tengo, cómo estoy visualizando o cómo me estoy proyectando a ese control y esa como prevención de fallas y prevención de no estar consumiendo más energía de la que debería de consumir. El otro punto que tenemos es el tema de capacitación. Es súper importante tener un personal consciente de la operación, consciente de que desde su labor del día a día están involucrados en toda esta parte de optimización y eficiencia de recursos. Tenemos que tener un personal consciente con, digamos, algo básico en temas de refrigeración, con la integración con el proceso, algo tan básico como cierra la puerta del cuarto frío cada que salgas. Eso es súper importante porque con eso vamos a evitar mayor consumo de energía, vamos a evitar bloqueos del evaporador y finalmente vamos a permitir que el producto se nos enfríe de una manera correcta. Y el último, que también es de suma importancia, que no podemos dejar de lado, es el tema de mantenimiento. Siempre verificar que los parámetros mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que tenemos que realizar dentro del sistema se estén llevando a cabo de la manera correcta. Ahora, desde MB Ingeniería, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, nosotros nos enfocamos en 3 grandes bloques y es la parte de diseño, que es todo lo que hemos hablado durante este espacio, y es esa asesoría personalizada, teniendo un análisis técnico y económico de todas las alternativas que podemos tener para un proyecto. Nos enfocamos en todo el tema de capacitación, que es la generación de conciencia en el correcto uso de los cuartos fríos, y finalmente nos enfocamos en todo el tema de auditoría. Esto aplica para instalaciones que ya están operando, donde lo que realizamos es hacer una revisión del sistema, miramos cuáles son esos parámetros de funcionamiento con los que están operando actualmente y los comparamos con cuáles deberían de ser esos parámetros óptimos de funcionamiento. Entonces encontramos esas desviaciones que podemos tener en esa operación y establecemos una ruta una ruta de trabajo con la cual vamos a empezar a mejorar todos esos parámetros y vamos a encaminar todo este tema del frío en los parámetros óptimos de operación. Entonces, estas inversiones inteligentes en refrigeración siempre tienen que estar enfocadas en, principalmente, optimización de espacios. La infraestructura siempre va a ser un cuello de botella a la hora de realizar un proyecto, entonces tenemos que mirar cómo optimizamos cada uno de esos espacios, cómo involucramos un tema de eficiencia energética desde el punto de vista de refrigerante, lo que hablábamos, desde el punto de vista de consumo de energía, cómo involucramos el tema de la merma de producto. Esto es algo en lo que nosotros en todos los proyectos siempre hablamos y siempre nos enfocamos en cómo desde la tecnología aplicada involucramos que la merma del producto cada vez sea menor. ¿Por qué? Porque la merma del producto claramente es producto no vendible, es decir, es producto que yo no estoy vendiendo, por lo tanto es una inversión que no estoy viendo. Tecnología aplicada al proceso, todo el tema de consumo de energía, una selección consciente de los equipos y de la tecnología que voy a utilizar y finalmente las inversiones tienen que estar enfocadas en los ahorros como tal. Vamos a pasar a este último bloque, que es casos de éxito que hemos tenido en compañía con Conix, de algunos proyectos que hemos desarrollado, y vamos a hablar, el primero de ellos es un supermercado que está en ese momento, digamos, en desarrollo, en el cual estamos como en esa primera etapa de selección de tecnología, de análisis de tecnología, de qué va a suceder. Dentro de esta charla hablamos mucho de selección de tecnología enfocada al tipo de refrigerante, pero también hay una selección de tecnología o un análisis de tecnología que podemos hacer y es, para un mismo tipo de refrigerante, ¿qué tecnología utilizo? Es decir, estamos hablando de refrigerante sintético. ¿Me voy por unidades condensadoras o me voy por un sistema de rack? ¿Eso de qué va a depender? De muchísimos parámetros, entre los cuales cuál va a ser mi capacidad térmica, en qué zona me ubico, como les hablaba, el tema del clima también involucra mucho este tipo de decisiones y cómo va a ser ese ahorro en tema de consumo de energía. Entonces tenemos al lado izquierdo como un resumen de la carga térmica que se necesitaba. Estamos hablando para ambos casos de 90 kilovatios, tanto para unidades como para rack, y estamos viendo cuál es el consumo eléctrico que tenemos con cada una de esta tecnología. Con las unidades condensadoras teníamos un consumo de
47.58 kilovatios, y para el rack tenemos un consumo eléctrico de 37.43. El COP total, el COP, es un índice que me permite determinar cuál es la eficiencia como tal de cada sistema. Entonces tenemos para unidades condensadoras 1.89, mientras que para el rack nos ubicamos en 2.4. Como resumen, ya en la parte derecha tenemos la inversión que teníamos en cada uno de ellos y cuál era ese consumo estimado anual entre el uno y el otro. Entonces acá era donde yo les hablaba, no siempre tenemos que ver la inversión inicial, sino que nos tenemos que ir un poco más allá de cuánto me va a valer la operación. Con este análisis de tecnología podemos determinar que en vez de utilizar unidades condensadoras, si nos íbamos por rack, pues íbamos a tener un tema de ahorro de 51.852 kilovatios hora al año de energía, el equivalente a 19.7 toneladas por año de CO2 evitado hacia el medio ambiente, un ahorro equivalente de 93.8 árboles, un consumo de más o menos 22.4 hogares y un ahorro estimado de 20.740.000 al año como tal. Este entonces era como el primer caso de éxito que queríamos traer, que estamos trabajando en ese momento en compañía, y el otro del cual queríamos hablar es el tema de Carmes Casablanca, donde le doy la palabra a Juan para que nos cuente un poco qué fue lo que vivimos en este proceso. Bueno, lo primero es, pues antes de entrar en el detalle numérico, es tratar de resumir un poco todo el acompañamiento que podía hacer MB Ingeniería, cómo se conecta con el renting. De los 4 pilares que aplican para la eficiencia de un sistema, me voy a volver un poco en la presentación. Cuando hablamos de diseño y de proceso, de mantenimiento y de capacitación, estamos hablando que el renting le pega a cada una de las 4, es decir, nosotros contando pues con MB Ingeniería, le pegamos al tema de diseño y de capacitación, y cuando ya el proceso arranque, pues nosotros como CONEX nos encargamos de que todo el proceso sea eficiente, y ahí digamos que entra a jugar parte importante el tema de control y de monitoreo, es decir, estos sistemas que ya hemos visto, estos sistemas de SCADA, de monitoreo y de control, van a entrar a jugar un papel importante dentro de estos sistemas, porque de cierta manera también reducen el error humano y los consumos ociosos, los consumos no asociados a la producción, que pronto se pueden dar por malas prácticas en apertura de puertas, en los controladores de la temperatura y demás. Cuando a esto se le aplica un control y un monitoreo medido en tiempo real, no solamente midiendo consumo eléctrico, sino midiendo las variables críticas de todo el sistema, se vuelve aún más eficiente. Y el tema de mantenimiento es porque va incluido dentro de la oferta de valor de CONEX en carga. Nosotros no solamente financiamos los equipos, no es poner unos equipos, darle una plata al cliente para que vaya y compre, sino que garantizamos una compra inteligente y nos encargamos de los niveles de servicio para que toda esta oferta que garantiza la optimización del sistema se preste de manera integral en un compendio con CONEX, ¿sí? Ahora, cuando los clientes se van a hacer estas revisiones técnico-financieras, este tema de cuánto vale la tecnología, pues ya no va a importar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien está haciendo la inversión es CONEX, y finalmente esta inversión nosotros la traducimos en un canon mensual, y lo que vamos a mirar es cuál de los dos sistemas o de los diferentes sistemas, las diferentes tecnologías que haya disponible o de los diferentes oferentes, hacemos un análisis numérico donde mostramos cuánto es el canon de renting versus cuánto es el ahorro en la operación. Y digamos que el criterio de selección de la tecnología es aquella que dé un mejor rendimiento. Entonces, no necesariamente la tecnología más barata en CAPEX o en inversión inicial es la que mejor resultado nos va a dar. De hecho, cuando uno mira proyectos de este tipo, que no sé, hacemos una proyección a 10 años, que es digamos que el tiempo de depreciación de la tecnología, y miramos todos los flujos, tanto de la inversión inicial como de los gastos operativos, ese CAPEX inicial, esa inversión inicial no pesa más de un 5 o 6% de todo el horizonte económico del proyecto. Y por ahí muchas veces se toman las decisiones, se toman por CAPEX o por cuánto vale la tecnología inicialmente, y por donde se debería tomar es por el OPEX o por la operación completa del negocio. Entonces, ese análisis técnico financiero se va
a facilitar mucho, pues primero con la ayuda de MEV Ingeniería, montando el RFP para que los diferentes oferentes lleguen con sus propuestas, y hacemos una evaluación técnica acompañada de una evaluación financiera en un modelo de renting, donde le podamos mostrar al cliente que la alternativa que vaya a seleccionar sea la mejor. Y claramente, como ya lo vamos a ver pues en este caso de Carnes Casablanca, la tecnología adquirida bajo un modelo de renting pues es muchísimo más barata. Este es el análisis que hicimos del proyecto. Este es un proyecto que en dólares tenía un valor de $1.937.000. Trabajamos con una tasa de descuento del 12% de efectivo anual, y lo que hicimos fue mirar el horizonte de tiempo entre 2022, que entraba en vigencia el proyecto, y 2031, es decir, 10 años. Aquí va a actualizar el impuesto de renta, que estaba, pues el año pasado estaba presupuestado para el 30%, pero con la nueva reforma tributaria quedó en el 35%. Y hacemos el siguiente análisis a 5 años, ¿sí? Nosotros lo que pensamos fue, venga, ¿qué pasa si el cliente hace una inversión con recursos propios y compra ese sistema? Entonces, lo primero es mirar la viabilidad del proyecto para ver si es suficiente para sustentar el cambio de tecnología, más allá de un cambio normativo, porque como lo decía pues ahorita Mariana, pues Colombia suscribió unos convenios internacionales y obliga a que en determinado tiempo, pues se estima que para 2030 debe haber una reducción importante de emisiones de CO2. Hay unas metas para 2025, otras para 2030, que casi que las de 2030 obligarían a un cambio de refrigerante sintético por un refrigerante natural, ¿sí? Entonces hicimos una evaluación donde aquí el cliente hacía una inversión, tenía una depreciación de los equipos durante 10 años, asumía un costo de seguros y un costo de mantenimiento anual, y estos rubros sumaban para gasto para utilidad antes de impuestos. En el primer año contemplamos un beneficio tributario de hacer de esta compra, que tenía un IVA incluido, hacer esa devolución del IVA en el primer año y tomarla como beneficio tributario. Y de ahí en adelante, pues digamos que el beneficio tributario se daba sobre la multiplicación pues de esta sumatoria de gastos por el impuesto de renta a cargo, y me generaba pues un flujo positivo. Por acá teníamos la inversión, teníamos un flujo positivo estimado de ahorros operativos que se dan principalmente en energía, mantenimientos y consumibles. Un ahorro estimado, de hecho no le pusimos incrementos anuales para hacer el ejercicio más ácido, estaba estimado en $320.000 anuales. Y por este lado tenemos el costo de oportunidad del valor del dinero, es decir, por el cliente hacer la inversión con sus recursos, cuánta plata dejaría de recibir. Nosotros estimamos un costo de oportunidad con una WACC particular para el cliente del 12% efectivo anual, es decir, que le representaba al cliente un flujo negativo de $232.520. Cuando nosotros metemos todos estos números en un flujo de caja, donde lo único que vamos a dejar por fuera es la depreciación, porque la depreciación tiene un efecto contable, más no es una salida real de dinero, pero contemplamos el pago de seguros, mantenimientos, el beneficio tributario, los ahorros y el costo de oportunidad, pues nos daba un flujo anual que tenía este comportamiento. Y cuando nosotros hacemos un cálculo de valor presente neto, que es digamos la metodología más recomendada desde lo financiero para tomar decisiones de largo plazo, cuando traemos todos estos flujos a valor presente neto, nos daba que el proyecto tenía un flujo negativo de $659.000. Es decir, el proyecto no tenía cierre financiero. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba dando el retorno esperado. Ahora, aún así el cliente estaba dispuesto a hacer la inversión solamente por el cumplimiento de la norma. Digamos que ese es un factor que no estamos viendo acá en los números, pero digamos que desde la evaluación financiera era un proyecto que no estaba dando cierre y estaba poniendo pues en aprietos el proyecto. Cuando nosotros llegamos a hacer una oferta de renting del mismo sistema, donde le decimos al cliente, usted no tiene que hacer inversiones, las inversiones las hace Conix, usted no tiene que encargarse de mantenimiento, los mantenimientos los asume Conix, nosotros planteamos un canon durante 5 años. Al final de los 5 años planteamos una venta del sistema por un valor residual, que estamos hablando del 14% del costo inicial, y cuando ya el cliente adquiría los equipos en el año 5,
pues de ahí en adelante se encargaba de hacer depreciación, de pagar seguros y de hacer mantenimientos. Es decir, del año 6 en adelante el flujo se comportaba igual al flujo anterior, como si hubiera hecho una compra con recursos propios. Digamos que esta es una de las alternativas que ofrecemos en renting, y es vender el equipo al final del ejercicio. Cuando hacemos esta proyección y tenemos en cuenta también el beneficio tributario por estos gastos y los ahorros operativos que ya mencionábamos ahorita, trajimos todos estos flujos, o hicimos el mismo ejercicio con la misma metodología pues de valor presente neto. Durante los 5 primeros años, pues el único gasto que habría sería el de renting, y a partir del año 6 el gasto que habría ya a cargo del cliente sería el de los seguros y los mantenimientos, y la depreciación, que sigue teniendo pues un efecto contable, más no involucra el flujo de caja de la compañía. Cuando trajimos todos estos flujos a valor presente, nos da un BPN positivo de $504.000. Es decir, pasamos de tener un escenario donde el cliente así reclamara un beneficio tributario de una devolución del IVA en el primer año, el flujo del proyecto daba negativo, versus una oferta en renting donde el flujo de caja dio positivo. Este hecho de que el flujo diera positivo, pues le dio viabilidad técnica al proyecto y pudo salir adelante. Entonces, esto es un ejemplo con números, un ejemplo real de un proyecto que ya está en marcha pues en este momento, donde el renting se convirtió en una forma de darle viabilidad financiera a la operación, y aparte le quitaba pues al cliente todos esos componentes operativos de los mantenimientos y demás, y estuvimos desde el acompañamiento inicial pues con la MB Ingeniería con el diseño del proyecto. Entonces, como ven, este es el tipo de análisis que nosotros hacemos, con el cual entregamos las soluciones pues a los clientes, y tratamos pues de que estos análisis sean técnicos financieros y nos permitan hacer una escogencia adecuada de la tecnología. Como ven, son muchos temas que tienen que ver pues los unos con los otros, no solamente, o sea, nosotros pensamos siempre en la eficiencia del sistema, en la eficiencia operativa de las soluciones que entregamos en renting. Hoy estamos viendo particularmente pues una aplicación de cadenas de frío, pues muy enfocada pues al tema de industria de alimentos, pero hay otras industrias que también necesitan pues conservar una cadena de frío, algo así como el sector farmacéutico y algunos otros de agroindustria. La aplicación de esta solución pues es igual. Contamos pues con personal técnico de primer nivel, muy capacitado para llevar adelante este tipo de proyectos. Vamos a abrir entonces una ronda de preguntas, donde ustedes aquí en este link que ven en la parte superior derecha, que es como una nubecita con un símbolo de interrogación, por ahí pueden hacer las preguntas que requieran. Vamos a dar un espacio para ver qué preguntas hay al respecto. Bueno, por acá está la primera pregunta. Dice, ¿el diseño y la estructuración de la solución por parte de MB Ingeniería tiene algún costo? La respuesta es dependiendo del alcance que tengamos en la solución. Como les contábamos, hacer la primera parte del acompañamiento, un diseño inicial, digamos que una ingeniería descriptiva, en alianza con Conis, digamos que no tendría un costo inicial, pero en la medida que el proyecto avance, es decir, en la medida que se requieran muchos más inputs o el detalle ya del montaje del proyecto como tal, eso sí tiene un costo pues de diseño y de ingeniería. La buena noticia es que ese costo de diseño y de ingeniería se puede empaquetar dentro del modelo de renting, es decir, si el proyecto logra salir adelante y se pueden hacer las inversiones
de la tecnología en el modelo de renting. Dentro del contrato se puede empaquetar este componente de ingeniería y de servicios inicial, y se traduciría pues al cliente en el mismo canon mensual de arrendamiento que estamos cobrando. ¿Sí? Y otra pregunta, pero era la misma, pues similar, que qué costo tiene el acompañamiento. La idea es que con esta presentación que hicimos, pues que fue un brochazo pues muy en macro, las empresas que estén interesadas en revisar su cadena de frío actual o que tengan en proyecto montar una cadena de frío nueva, pues cuenten con nuestro apoyo y que podamos hacer las reuniones en las cuales ya empecemos a detallar esos proyectos y empecemos a echarle números. No hay nada más eficiente, o sea, toda la eficiencia arranca desde una buena compra, desde hacer una buena selección o una buena escogencia, desde ahí arranca todo. Hay una segunda pregunta: ¿quién provee la tecnología de los equipos? Pues precisamente el alcance de esta propuesta es montar un proceso, una licitación, para que los diferentes proveedores puedan ofertar. Es decir, no estamos casados con ninguna marca, no estamos casados con ninguna tecnología, y digamos que eso nos da como ventaja el poder hacer un traje a la medida. De hecho, hay casos donde no es un solo proveedor el que entrega la solución completa, sino que se hace la integración de varios proveedores para entregar la solución llave en mano. ¿Qué tiene de diferente esto? Cuando un fabricante va a ofrecerles un proyecto, pues va a querer vender sus equipos y va a querer vender su tecnología. Muchas veces en etapas de crecimiento, por ejemplo, poner a hablar dos tecnologías diferentes no es tan fácil, o el fabricante va a poner todo el problema del mundo para hacer más bien un cambio total y no simplemente vender el pedacito de crecimiento. Cuando llegamos con esta oferta de valor conjunta entre MB Ingeniería y Conix, se dirime ese tema, es decir, no vamos a estar sesgados a ninguna marca o a ninguna tecnología, porque hay tecnologías distintas y cada caso particular va a tener unas necesidades diferentes. ¿A qué queremos llegar? A que la escogencia sea la más eficiente, la más adecuada, y que no estemos sesgados pues a ningún tipo de fabricante. Ahora bien, Conix como tal, cuando hace estos negocios, escoge proveedores de primer nivel, y proveedor de primer nivel no es solamente la marca, sino que un proveedor de primer nivel es aquel que nos dé la garantía de prestación de los niveles de servicio de una manera correcta. Lo que nos importa es que la operación del cliente se mantenga arriba, que nosotros tengamos la garantía o la seguridad de que este partner va a responder cuando haya una falla. La tecnología no es infalible. Todos los sistemas que involucran tecnología tienen probabilidad de falla. El tema es tener mitigadas esas fallas, y para eso es importante contar con un partner adecuado pues para poner el sistema, como les decía, a funcionar. Ahora, nosotros dentro de Renting y dentro de este diseño también contemplamos contingencias, y esas contingencias pueden ser tener equipos de stand-by o tener repuestos de stand-by para que en el evento de que pase un incidente pues podamos resolverlo de una manera muy rápida. Hay otra pregunta, dice: ¿todos los equipos suministrados, también la instalación, cuenta con una garantía durante todo el tiempo que dura el renting? ¿Hay garantía sobre las mermas de producción en caso de fallo de los equipos? Muy importante esta pregunta. La primera parte es si los equipos incluyen garantía durante el tiempo que dura el renting. Sí. De hecho, nosotros contamos con una cobertura que se da por los defectos de fabricación, que nos la provee el fabricante con una garantía extendida por el tiempo que hagamos el renting, y fuera de eso se va a empaquetar con un plan de mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Es decir, tratamos de entregar una solución full service. Hay algunos casos en los que el cliente dice: no, venga, yo tengo un equipo técnico especializado, certificado por la marca para hacer los debidos mantenimientos, los puedo hacer. Perfecto. Entonces ahí es cuando les hablo de que confeccionamos un traje a la medida, donde miramos que los niveles de servicios que se requieran para la solución no estén ni sobredimensionados
ni subdimensionados. También somos muy eficientes pues en esa estructuración de la operación. Ahora, en la segunda parte de la pregunta que dice que si hay garantía sobre las mermas de producto, pues digamos que el alcance nuestro como CONIS o como rentadores llega hasta garantizar que el equipo funcione adecuadamente, pero ya como la operación del sistema está a cargo del cliente, no es nuestro alcance garantizar pues estas mermas. Si quieres te complemento ahí un poquito, Juan, sí. Y es, nosotros desde el diseño lo que hacemos es, digamos, un proceso de simulación, involucramos inclusive simulaciones con el tema de cómo la velocidad del aire va a tener un comportamiento sobre el producto y cómo esas mermas, pues digamos, van a ir disminuyendo, pero como decía Juan, hay un tema de la merma que ya va más allá del equipo, uno desde el diseño garantiza ciertos puntos, desde la simulación se evidencia algo, pero hay algo más allá del tema de la operación. Entonces también la operación es un punto crucial de cómo todo eso que establecí en el diseño se va a llevar a cabo durante todo el tiempo que estoy operando el equipo. Correcto. Creo que hay otra pregunta. Dice acá, ¿quién hace la importación de la tecnología? Eso todo lo hacemos nosotros en CONIX directamente, es decir, cuando se monta el proceso y se escoge la tecnología adecuada, nosotros en CONIX nos encargamos de toda esa fase de compras, de hacer los anticipos, de hacer las importaciones, que en la mayoría de los casos toca hacerla, de constituir con los proveedores pólizas de cumplimiento para garantizar que entreguen lo que prometieron en el tiempo que prometieron. De toda esa fase preoperativa que es tan dolorosa en este tipo de proyectos, CONIX se encarga. ¿Sí? Esto es bien importante. El contrato de renta se activa cuando el cliente recibe entera satisfacción el llave en mano y de ahí en adelante empieza a pagar un canon mensual. Y de ahí en adelante CONIX se empieza a encargar de todos estos niveles de servicio que van asociados pues a la implementación del sistema. Pero la respuesta es, CONIX se encargaría de hacer la importación de dicha tecnología. Vamos a esperar unos segunditos a ver si hay otra pregunta al respecto y si no, pues vamos cerrando. Nuevamente, pues les agradecemos por la asistencia. Este evento lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube. Entonces, para las personas que de pronto no pudieron asistir o que llegaron de pronto tarde al evento y no se quieren perder pues ningún detalle, pues les vamos a estar enviando a modo de memorias tanto la presentación que vimos como el link de YouTube donde va a estar el evento. Hacemos la invitación, pues como les decía ahora, a que agendemos ya las reuniones y empecemos a revisar sus proyectos en detalle. Para esto pues cuentan con sus gerentes de cuenta. El producto está disponible a nivel nacional, es decir, no estamos sesgados a ninguna ubicación geográfica y tenemos forma de atender pues sus requerimientos a nivel nacional. No vemos más preguntas. Cerramos entonces con esto el evento y les agradecemos mucho por su asistencia. Muchas gracias, Mariana. A todos. Muchísimas gracias a todos. Como les digo, Juan, quedamos súper atentos a mirar y revisar como qué proyectos tienen en cuestión en el corto, mediano, largo plazo y podernos sentar a revisar. Muchísimas gracias. Buen día para todos, que estén bien.